Primero, veamos un video. That we're too young to know the meaning of a ring. I only know that I love you and that you love me too. ¿Qué podemos ver en este video? Esta es una familia muy feliz y armoniosa. La pareja está celebrando su 30 aniversario de bodas y se ven muy enamorados y unidos. Los niños son muchos. Las niñas llevan vestidos morados muy bonitos y los niños visten trajes elegantes y arreglados. Todos tienen una sonrisa feliz en el rostro. Parece que no hay problemas, pero alguien atento podría notar que hay una atmósfera discordante en el video. Se siente algo raro, aunque no se pueda decir exactamente qué es. En realidad, lo que muestra el video está muy lejos de lo que imaginamos. Todo es una ilusión, todo es una actuación. Detrás de esta familia se esconde un secreto terrorífico peor que el infierno. El hombre que ves es un padre llamado David Tepper. Es un estudiante sobresaliente. Trabaja como ingeniero informático. Y la madre se llama Lucy Tepper, su compañera del instituto. Cuando se casaron, David tenía 23 años y Lucy 16. Además, tenían un hijo adulto. Se conocieron en la iglesia y ambos son pentecostales devotos. La doctrina central de esta iglesia es la insistencia en el nuevo nacimiento. Además, siguen el movimiento KPE, que cree que los hijos son una bendición de Dios y que hay que renunciar a cualquier forma de anticoncepción o esterilización, aceptando alegremente los hijos que Dios les da. Por eso, en 30 años de matrimonio tuvieron muchos hijos. Tuvieron 10 hijas y 3 hijos, convirtiéndose en un caso de reproducción extrema. Ellos dicen que Dios les ordenó hacerlo. Si los hijos son un regalo de Dios, ¿deberían cuidar mucho de ellos? No, en realidad, no fue así. No pensaban en criar bien a sus hijos. En 2017, los Tepper pusieron a 10 de los niños en una caravana independiente, llevándose solo a los 2 más pequeños, dejando que los demás se cuidaran solos. Los padres les traían comida semanalmente, pero eran cantidades muy insuficientes. Los niños solo comían una vez al día y a menudo pasaban hambre. Cuando no había comida, solo podían comer ketchup, mostaza y galletas. ¿Por qué hacían esto? Porque no podían comprar comida. No, tenían dinero para comprar comida, pero era pura indiferencia y negligencia. A veces los padres dejaban pasteles y tartas a la vista de los niños, que los miraban con hambre, pero no les daban ni un bocado. Esto causó que los niños sufrieran desnutrición, retraso en el desarrollo y debilidad mental. Lo más irónico es que los padres tenían 2 perros sanos, activos y fuertes, sin ningún problema, mientras sus propios hijos vivían en condiciones tan miserables. Además, los padres prohibían que los niños se bañaran. Los niños solo podían bañarse una vez al mes. Estaban sucios, llenos de tierra, y olían mal. Si los sorprendían limpiándose alguna parte del cuerpo que no fuera las manos, los castigaban con golpes en la cabeza, tirones de pelo, azotes con cinturón o incluso empujándolos por las escaleras. Los padres golpeaban a los niños que se portaban mal. Incluso intentaron estrangularlos o los ataban a la cama sin dejar que se movieran, ni siquiera a ir al baño. Si tenían que hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en la habitación, lo que hacía que el lugar estuviera lleno de suciedad y basura. El suelo estaba podrido y mohoso. Un verdadero desastre, en comparación con los barrios pobres de India. Al menos allí es más limpio. Al principio los padres ataban a los niños con cuerdas, pero cuando los niños aprendieron a escaparse, los padres los encadenaban a la cama con cadenas de hierro. A veces los encerraban en jaulas para perros, tratándolos como perros. Los padres establecieron un sistema de control y abuso, donde los niños estaban ocultos y restringidos, sin saber qué pasaba afuera. Ni siquiera tenían tanta libertad como los presos en una cárcel. Además del abuso sexual, el padre, un enfermo mental, abusó sexualmente de sus hijas pequeñas. Por ejemplo, bajándoles los pantalones, tocándoles las piernas o tapándoles la boca a la fuerza. Los niños no podían moverse libremente. Dormían de día y se quedaban despiertos toda la noche. Su única actividad era escribir en sus diarios. Durante el encierro,
Los niños escribieron cientos de diarios. Llamaban a ese lugar el infierno. Este infierno para los niños estaba registrado por el gobierno como una escuela. ¿Qué significa eso? Los Tepper registraron su casa como una escuela privada, llamada Escuela Primaria Castle Rock. Los niños estaban inscritos como estudiantes. El padre David era el director y la madre la profesora. Pero como director sobresaliente, él nunca les enseñó a leer ni a escribir. Y el nivel de alfabetización y aprendizaje de los niños, claramente muy por debajo de sus compañeros. ¿Por qué una familia puede registrarse como escuela? Porque esta es la normativa de escuelas privadas en California. Esta escuela no está bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, que no tiene derecho a inspeccionar el funcionamiento de las escuelas privadas registradas. Por eso, nadie sabía lo terrible que era el ambiente educativo en esa escuela. Pero en 2011 esta escuela solicitó la bancarrota. ¿Eran una familia pobre? No. El padre David trabajaba en una de las mayores empresas de defensa de Estados Unidos, ganando más de $140,000. La madre, Louise, era considerada una ama de casa competente, pero sus gastos mensuales eran muy altos. Esto los llevó a acumular casi $500,000 en deudas, en parte porque tenían una adicción al juego. Un familiar reveló que David y Louise iban frecuentemente al casino. Incluso llegaron a tener una fuerte pelea por perder mucho dinero allí, porque perdieron bastante dinero en el casino. Pero la bancarrota no significa que no puedan vivir, igual que yo. Aunque sea estudiante pobre, no significa que no pueda permitirme un iPhone y una Mac. Claramente, esta pareja podía darle a sus hijos buena comida y un buen techo, pero simplemente son repugnantes. No quieren que ustedes estén bien. Aunque más de una docena de niños vivieron en ese ambiente durante décadas, no es posible que nadie notara nada raro. En realidad, sí lo notaron. En 2010 sus vecinos en Texas se dieron cuenta de que la casa estaba llena de tablones viejos y desperdicios por todas partes. Además, había gatos y perros muertos, basura podrida, camas atadas para los niños, y el suelo estaba podrido, excepto la nevera y el baño. Todo estaba tan sucio que daba miedo imaginar qué pasaba en esa casa. En 2014, la pareja se mudó a California y los nuevos vecinos dijeron que eran muy misteriosos. Nunca hablaban con nadie. Algunos vecinos ni siquiera sabían que tenían hijos, pero algunos sí los habían visto. Y los describían como esqueléticos y pálidos. Los niños tenían problemas de desarrollo y no podían caminar. Solo podían tambalearse y saltar, a menos que alguien les hablara. Siempre estaban en silencio, como si fueran máquinas controladas. Su única reacción era tratar de hacerse invisibles, además de los vecinos. También los familiares notaron problemas. La hermana de Louise vivió con ellos unos meses y dijo que rara vez veía a los niños, que la mayoría del tiempo estaban encerrados y no se les permitía ella hablar con ellos sin permiso. Lo más aterrador es que dijo que su cuñado David la había visto mientras se duchaba y la puerta del baño la abrió su hermana voluntariamente. Eso le pareció muy extraño. Aunque los niños rara vez se veían, la situación de la pareja no era completamente secreta. Habían publicado algunas fotos en redes sociales de la familia yendo a Disney. Se dice que los padres eran muy aficionados a Disney y llevaron a los niños varias veces. Incluso la matrícula de su coche decía Disneyland y Disney Forever. ¿Qué problema ves en las fotos? Ninguno. Solo parece una familia feliz y unida. Por eso nadie pensó en denunciarlo. Los extraños no podían imaginar el secreto terrorífico detrás de esta familia. Para salir de ese infierno lleno de podredumbre y vida no humana, solo los niños podían hacerlo. En 2018 los niños decidieron ejecutar un plan de escape que habían estado preparando durante 2 años. Forzaron una ventana. 2 niñas escaparon por ella, pero la hermana menor de 13 años, asustada, regresó a la casa. Solo la mayor, Jordan, de 11 años, fue valiente y siguió adelante. Luego dijo, sabía que si me atrapaban, moriría. Pero ya habíamos estado muchas veces al borde de la muerte. Si algo salía mal esta vez,
Al menos moriría luchando. Al salir, usó un teléfono desactivado para llamar al 911 y le dijo a la policía que sus padres los maltrataban y que varios hermanos estaban atados a la cama. Usaron un teléfono móvil que ya no estaba en servicio para llamar al 911 y le dijeron a la policía que los padres los estaban maltratando y que tenían varios hermanos y hermanas atados a la cama. La policía inmediatamente irrumpió en la casa bajo el pretexto de una inspección de bienestar. Pero, en cuanto entraron, un olor fétido les golpeó la nariz, mareándolos. Encontraron una gran cantidad de suciedad, mascotas muertas y comida podrida y moho, con basura cubriendo cada rincón. Imagínate cómo habrán sobrevivido. Mientras la policía investigaba el sótano en el lugar, encontraron a otros 12 niños. 3 de ellos ya estaban atados a la cama. Todos tenían heridas en las manos. Estaban sucios de barro y polvo, además de desnutridos y con retraso en su desarrollo. Tenían la piel pálida, y al principio la policía pensó que todos eran menores de edad, pero en realidad 7 tenían más de 18 años, incluyendo una hermana de 29 años, que pesaba solo 37 kilos, y un niño de 12 años con la inteligencia de un bebé de 4 meses. Todos tenían muy pocos conocimientos, baja capacidad de comprensión, y su vocabulario era incluso menor que el de un bebé. Su desarrollo físico y motriz estaba gravemente afectado. Ni siquiera entendían qué significaban las medicinas o la policía. Por suerte, durante el encierro escribieron cientos de diarios, que sirvieron como evidencia del abuso y la detención prolongada por parte de sus padres. Esa misma tarde, los esposos Turpin fueron arrestados y los niños rescatados y llevados al hospital para recibir tratamiento. Cuando les preguntaron por qué hicieron eso, citaron la Biblia, diciendo: «Tenemos derecho a tratarlos así, y si no obedecen, incluso tenemos derecho a matarlos». Se creían Dios. Parecían padres muy religiosos. «¿Sí? No», dijo la hermana de la madre. No seguían ninguna religión tradicional, sino una secta nueva que ellos mismos habían mezclado con varias religiones, además de realizar rituales y prácticas de brujería. Formalmente era religión, pero en secreto se había convertido en una secta. Además, la hermana reveló otra razón. La madre había vendido a los niños a un rico practicante de brujería. La madre decía que era para que tuvieran ropa y comida. Pero ese practicante abusaba y maltrataba a los niños, destruyendo por completo su autoestima cuando eran pequeños. La hermana mayor, Louise, que era académica, pensaba que el abuso era aceptable. Otro detalle: los esposos Turpin mantenían una relación abierta, permitiéndose buscar otras personas fuera del matrimonio para tener encuentros sexuales. Es decir, tenían una relación poliamorosa consensuada. Por ejemplo, una vez conocieron a un hombre por internet y organizaron que la esposa se encontrara con ese hombre, conectándose íntimamente, mostrando una entrega total. No mucho cariño. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Los Turpin tuvieron tantos hijos para responder al llamado de Dios, pero un hermano sacerdote de Luis reveló otra razón. Se mudaron a California buscando fama y fortuna. Su objetivo era que esta gran familia tuviera su propio reality show, como El Hogar de los Muertos. El programa mostraba la vida diaria de unos padres con sus gemelos y sextillizos. Para lograr esto, los Turpin planeaban seguir teniendo hijos para ampliar la familia de 13 personas y aumentar sus presentaciones. Los nombres de esos 13 niños empezaban todos con la letra A. Todos estos factores juntos crearon esta casa del terror. En 2019 los Turpin fueron acusados de 12 cargos de tortura, 6 cargos criminales y otros delitos. Fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. Aunque los expertos creen que probablemente nunca saldrán por la gravedad de sus crímenes. Y entonces, terminó todo. Terminó, pero volvió a empezar. Tras el rescate, los niños recibieron 2 meses de tratamiento en el hospital y luego 6 menores fueron enviados a 2 hogares de acogida. Ninguno de esos hogares se dio cuenta.
Pero en realidad ese fue su segundo hogar del terror. En uno de los hogares de acogida, 5 niños fueron insultados, golpeados y abusados sexualmente. Por ejemplo, les pegaban con zapatos en la cara, les tiraban del pelo y les azotaban con cinturones, además de hacer que se golpearan entre ellos, probablemente para separarlos y obligarlos a confesar que ellos mismos habían abusado de sus hermanos y los forzaban a que abrazarse y a besarse los genitales. El padre de acogida también solía abusar de ellos, tocándolos, obligándolos a callar y amenazándolos con enviarlos de vuelta a sus padres biológicos. En comparación con antes, el nivel de abuso era aún peor. Sospecho que estos padres de acogida solo los aceptaron porque tenían miedo de los padres biológicos. Finalmente, sus acciones fueron descubiertas y los padres de acogida fueron arrestados por abuso infantil, un hogar de acogida tan terrible. Y sin embargo, recibió autorización. De lo contrario, la Agencia Local de Protección Infantil ya habría detectado el problema. 2 familias consecutivas abusando de los niños. Esto no solo nos hace cuestionar por qué algunos padres actúan así. ¿Cuál es la razón detrás? Según estadísticas en Estados Unidos, el 71.8% de los casos de abuso infantil se deben a los padres, principalmente por consumo prolongado de drogas y violencia doméstica. En el caso de la pareja Tevin, el consumo prolongado de drogas podría ser un factor, pero no necesariamente el principal. A veces estos padres también sufren enfermedades mentales, como delirios o paranoia, y pueden pensar que están protegiendo a sus hijos de los males de la sociedad, que si los niños se vuelven malos, deben ser castigados y controlados. Y podemos ver que, debido a sus deudas, han perdido el control de sus vidas y están cada vez más desesperados, perdiendo el dominio sobre su propia vida, lo que podría llevarlos a depender de controlar la vida de sus hijos para obtener consuelo y compensación. No permiten que los niños sean libres y mantienen un control continuo sobre ellos. Claro que también es posible que sean sádicos, que disfruten abusar de los niños, lo cual puede estar relacionado con sus propias experiencias infantiles. Y esa es la parte más preocupante. Tras la detención de la pareja Tevin, varios niños afirmaron que ya habían perdonado a sus padres. Y yo me pregunto, ¿se puede perdonar eso? La mayoría no puede entenderlo. Tal vez porque están acostumbrados a obedecer y están insensibilizados, además de su falta de comprensión, lo que les impide entender que el abuso no es tolerable. En otras palabras, creen que el abuso es aceptable y perdonable. Si crecen con esa mentalidad, después de despertar sin palabras, podrían pasar de ser víctimas a convertirse en agresores si no reciben la guía adecuada de su familia. Creo que es posible. Ese es el problema al que se enfrentan la mayoría de las víctimas de abuso. Sisikin, su capacidad para distinguir el bien del mal está bloqueada o ignorada, lo que puede afectar su comportamiento en el futuro. Si no reciben una guía correcta, podrían caer en un círculo vicioso. Esperemos que estos niños no repitan ese ciclo. Bien, este video termina aquí.